¿Han escuchado alguna afirmación de los protestantes que dicen que la Biblia es judía, hebrea, israelita, pero nunca católica romana? Es muy importante abordar estas afirmaciones con información precisa, porque el protestante solo improvisa y escribe a puro hígado, es decir, con mucho odio y con mucha ignorancia. La Biblia es un conjunto de textos sagrados que tiene una historia digna de estudio y está vinculada tanto al judaísmo como al catolicismo romano, sobre todo este último, pues es quien compiló los libros del Nuevo Testamento con el que creó su canon oficial de la Iglesia conocido como la Biblia. Es bueno saber que la Biblia se compone de dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una colección de textos religiosos escritos originalmente en hebreo, arameo y griego koiné, que son sagrados para el judaísmo y el cristianismo. Estos textos incluyen la Torá, los primeros 5 libros, que es central en la tradición judía. El Nuevo Testamento, que se centra en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret y los inicios del cristianismo, fue escrito en griego koiné y es exclusivo del cristianismo. La Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Roma del año 382, instituyó el canon bíblico que incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La Biblia judía, conocida como Tanaj, incluye solo los textos del Antiguo Testamento y es la base para la Biblia cristiana. La Biblia Católica Romana incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento centrado en la vida y enseñanzas de Jesús y el establecimiento del cristianismo. La Biblia ha sido traducida y conservada a lo largo de los siglos. La versión griega conocida como la Septuaginta fue importante para los judíos de habla griega y más tarde para los cristianos. Es decir, que el Antiguo Testamento es el canon de Alejandría y junto con el Nuevo Testamento son nuestra amada Biblia. San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, que se convirtió en el texto estándar para la Iglesia Católica, la misma que Martín Lutero se robó y tradujo al alemán, que por lo menos tradujo completa, y esto se respetó durante 150 años después de su muerte. Entonces la Biblia es un texto que es fundamental tanto para el judaísmo como para el catolicismo romano. Su desarrollo histórico y su importancia religiosa y cultural no pueden ser atribuidos exclusivamente a una tradición étnica, sino que es un legado compartido que ha sido preservado y valorado por diversas comunidades de fe a lo largo de la historia. Y es la Biblia, con el Nuevo Testamento incluido, un legado absolutamente católico que no admite discusión ni ninguna duda. La Vulgata es una traducción de la Biblia al latín realizada por San Jerónimo de Estridón a finales del siglo IV. Específicamente, a partir del año 382 después de Cristo, fue encargada por el Papa Dámaso I, 2 años antes de su muerte. La Vulgata se distingue por haber sido escrita en un latín corriente, en contraste con el latín clásico de Cicerón, con el objetivo de ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras no oficiales, pues estaba escrita a como hablaba el pueblo. Antes de la Vulgata, las traducciones de la Biblia al latín, conocidas colectivamente como Vetus Latina, no tenían un criterio unificado de traducción y presentaban variaciones en calidad y estilo. La Vulgata reemplazó estas versiones y se convirtió en la edición definitiva del texto bíblico en la sociedad de Europa Occidental durante más de 2000 años, desde aproximadamente el año 400 hasta 1530. La Vulgata es considerada la Biblia latina oficial de la Iglesia Católica Romana desde el año 1546 en el Concilio de Trento, aunque desde el año 382 ya es oficialmente creíble y aceptable como la palabra de Dios gracias al Papa Dámaso I, quien la anunció al mundo, y sigue siendo un documento importante tanto para la Iglesia Católica como para la protestante, ya que ellos también la utilizan, pero mal traducida y ahora desgraciadamente mutilada. La legítima contiene 73 libros y las Biblias adulteradas y anatemas 66. San Jerónimo, cuyo nombre completo era Eusebios Hieronymus, fue un destacado erudito y padre de la Iglesia Latina. Trabajó como secretario del Papa Dámaso I y fue el encargado de traducir los Evangelios y los Salmos al latín. Completó la traducción de los Evangelios y una revisión de las traducciones latinas anteriores de los Salmos antes de la muerte del Papa en el año 384 después de Cristo, y posteriormente produjo una segunda traducción de los Salmos conocida como los Salmos Galicanos, traducida de la Septuaginta griega. La Vulgata ha tenido una influencia significativa en la cultura y la religión, siendo la base para muchas traducciones posteriores de la Biblia en diversos idiomas, pero todas las Biblias están basadas en la Vulgata. De eso
no hay duda.